Modo. Si necesitas unas lucas extra, micasino.com tiene la mejor solución. Regístrate hoy con el código clave y duplica tu primer depósito. Así aumentas tus posibilidades de cobrar y disfrutarás de las cuotas más altas del mercado deportivo. Aprovecha todas las formas de ganar que existen y multiplica tu dinero rápidamente en Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. El 27º Congreso del Partido Comunista de Chile reúne a 400 delegados en un momento clave para definir su línea política y renovar el Comité Central. La actividad, que concluirá el domingo en Recoleta, abordará temas como la reforma de pensiones y el rol del partido en el oficialismo, cuyas conclusiones iniciales se conocerán el lunes. En paralelo, la polémica propuesta de Daniel Jadwe de retirar la reforma de pensiones abrió un debate interno en el PC. Marcos Barraza calificó la idea como un error que debilita la negociación del gobierno, respaldando el trabajo de la ministra Janet Jara y reafirmando el apoyo del Comité Central a la iniciativa oficialista. ¿Qué mejor que hablar con él? Sí, estamos junto a Marco Barras esta mañana. Buenos días, Marco. Buenos días. Gracias. Buenos días. Y con Darío Quiroga, que también habíamos hablado del tema. Quiroga, que hacen también streaming. Provócame, Copano. Provócame. Sí, esto es el multiverso. ¿Por qué no me provocas, Copano? Y ahí es donde primero, a quienes estamos alejados de la dinámica del PC y no queremos esa cosa como media Elmer Food que hay con los medios y el PC, como apuntar y seguir y demonizar. Son 400 delegados y me acuerdo siempre cuando dicen noticias internacionales, damos el Congreso del PC en China. ¿Es como eso? ¿Es esa misma dinámica? ¿Así se mueve el partido? El Partido Comunista de Chile tiene una tradición muy rica en materia de discusión y deliberación. Es un estereotipo pensar que... pero es un formato. El de los delegados reunidos que sean 400 Claro, pero son 400, serán 300, 500, dependiendo de la cantidad de células que tiene el partido a nivel nacional, de direcciones comunales, de direcciones regionales, de sectoriales que agrupan áreas del quehacer de la política nacional. En consecuencia, es un proceso que culmina con un evento final, que es el Congreso Nacional propiamente tal, pero que está antecedido de un año de debate previo. Claro. A distintos niveles, al nivel territorial, al nivel comunal, al nivel regional. Es un espacio de deliberación amplio y de discusión plena. O sea, en ese sentido, por ejemplo, tipo de restricción, de uniformidad. Los comunistas tenemos una frase muy prototípica respecto de cómo dar el debate. Máxima discusión democrática, unidad en la acción. Perfecto. Se entiende y funciona muy bien también para el capitalismo. Para imaginárnoslo. Para imaginárnoslo, y está muy bien. En ese sentido, por ejemplo, cosas que podríamos ver la definición de ir con un candidato a las elecciones, o en qué se va a abrir conversación en este Congreso. Yo diría que este Congreso tiene como propósito de perfilar de mejor manera la estrategia del partido a la luz de hechos que han sido de connotación importante. O sea, este Congreso se hace posterior al estallido social el 2019. ¿No se había hecho? Se hizo un Congreso el 2020 y algo, pero el ciclo político que abrió el estallido social aún tiene efectos. Nosotros participamos de un proceso constituyente, somos parte del gobierno del presidente Boric, han cursado procesos que obligan a redefinir o perfilar o ajustar la estrategia y con ello también ir perfilando de mejor manera la táctica. Alguien podría pasar por alto que la derecha ha adquirido un vitalismo, un dinamismo, una vitalidad que no tenía hace 5 años atrás. Que la extrema derecha tiene posibilidades de llegar a la presidencia de Chile, que esa extrema derecha ha inundado e impactado en el conjunto de la derecha y ha hegemonizado posiciones. No solo en Chile. No solo en Chile. Entonces, si el dato de realidad es que la derecha es una amenaza regresiva en términos históricos, y quiero hacer esa reflexión, porque Chile Vamos, como lo conocemos tradicionalmente, ha vivido procesos de institucionalización en términos del juego de negociación política.
republicano expresa otra sensibilidad, fuera de los márgenes del debate político. Y en ese cuadro, los comunistas hemos dicho que una de las tesis principales del proceso congresal es que la principal amenaza que experimenta el país es la posibilidad que la derecha se consolide en la próxima parlamentaria y en la próxima presidencial. Eso obliga a que la posibilidad de revitalizar el proyecto transformador, darle continuidad, tiene como precondición que las fuerzas de izquierda, progresistas, democráticas, asuman la unidad para enfrentar a la derecha. En ese sentido, claro, cuando se habla de la unidad, es decir, en esta pasada yo me pliego a un proyecto en común o voy por mi propio proyecto. Claro, eso es, ¿no? O sea, lo que yo diría... Eso, ¿no, Darío? No, solo pensaba respecto a lo que decía Marco. Claro, uno lo entiende, le hace sentido. Es decir, ¿cuál es la prioridad del momento de tener eso que vemos que no nos gusta, porque además incluso una derecha en una versión? Es una parte. Sí, pero te hago la pregunta al tiro. Y porque lo hemos hablado casi todo el rato en el programa, quizás parte de las complejidades también es que en realidad tú tienes claro lo que no quieres, pero la ausencia de construir un proyecto, porque tú dices fuerzas de izquierda, progresistas, democráticas, es una ensalada grande, y quizás ahí es parte del problema, ¿no? La política se construye de acuerdos, de mayorías, pero también de perfilamientos diferenciadores. Y yo, si tuviese que caracterizar cuál es la identidad del Partido Comunista, lo que lo ha hecho grande, incidente, el Partido Comunista, yo diría el Partido Comunista de Chile, después del Partido Comunista de Cuba, es uno de los más incidentes de América Latina y del mundo. Ha logrado sobreponerse a la exclusión. El año 90, cuando se inicia la transición, el Partido Comunista fue excluido de todos los parámetros de gobernabilidad. Pese a ello, hubo un largo... Fueron como hacia la puerta ustedes. Un largo proceso de construcción social, de luchas sociales en educación, en salud, en vivienda, que nos permitió retomar representación popular en el plano parlamentario, alcaldicio, concejalías, gobernadores, core, y que en el presente nos ha significado participar de la institucionalidad, pero con una distinción respecto de otras fuerzas políticas. Nosotros participamos de la institucionalidad para transformarla. Y hay una tesis del Partido Comunista que la contradicción que explica las tensiones de la sociedad es neoliberalismo versus democracia. El neoliberalismo es contrario a la democracia. Y nosotros participamos de la institucionalidad para transformar y hacer plenamente democrática esa institucionalidad, pero lo hacemos con un componente esencial, la movilización social. ¿Te puedo hacer una pregunta, Marco, que es como... esta va a ser la pregunta infinita. O la pregunta maletera. La pregunta, perdón, Fran, la pregunta Radio Infinita, te voy a hacer la pregunta, como la pregunta que tenía que hacerla, porque si no se va a molestar a alguien porque va a poner en el chat. La pregunta de la pauta. La pregunta, periodismo periodístico. A propósito de lo que ha sucedido con Pablo Muñoz Hoffmann. Alberto en la clandestinidad, que es parte de una historia que ha marcado al PC por el tema del Frente Patriótico. ¿Qué visión se tiene de partido de personajes como esos hoy en día? ¿Es un tabú dentro del PC? No, no es un tabú. Esa fue la pregunta, periodismo. Comas y todo. ¡Ay, cumplí! Nosotros como Partido Comunista nos hacemos cargo de nuestra historia y reivindicamos, somos un partido conformado por generaciones que han tenido distintos roles en la historia de Chile. Aunque esos roles sean de violencia. A ver, lo que pasa es que yo creo que lo que caracteriza a la dictadura es que fue una manifestación muy violenta y sangrienta en la sociedad chilena. De no haber mediado la posibilidad de rebelión del pueblo de Chile, la dictadura se hubiese prolongado mucho más. Cuando murió el compañero Guillermo Tellier, se le intentó estigmatizar como el autor, en términos peyorativos, negativos, no peyorativos, del atentado a Pinochet. El mismo año que se hizo el atentado a Pinochet murieron 5 militantes comunistas secuestrados y degollados. Claro. Y lo que pasó posterior en las postrímeras de la transición, yo estaba escuchando el panel de ustedes, es de una institucionalidad democrática bien restringida, a medias.
cuando Muñoz Hoffmann fue procesado, había fiscalía militar que procesaba actuaciones de civiles. Pero tienen clara esa historia por la parte tenemos clara y la reivindicamos. Somos un partido que estamos orgullosos de la lucha frontal que dimos a la dictadura. ¿Estás de acuerdo con lo que decía Darío de lo que podría pasar con Pablo Muñoz Hoffmann? Yo no tengo información. Yo leí en la mañana el periódico y me enteré, digamos, anoche vi una propaganda, información en redes sociales, pero no tenía claridad. Sí, había poca onda. Y suelo no creer a las redes sociales de buena primera. Sí, muy bien. O sea, muy bien. se enteraron igual también por la prensa. Claro. Yo presumo que probablemente los delitos que se le imputan están prescritos. Su vinculación al atentado Javier Humán. Me apresuré a mirar que los crímenes prescriben 15 años. Claro, aquí pasó mucho más. Pasó mucho más. Yo tengo la impresión de que en otros casos de exfrentistas que fueron fugados y que pidieron asilo y tuvieron asilo en Francia, en México, es porque no había condiciones de justicia en Chile. Y creo que en el caso de Hoffmann debe operar lo mismo. Además, por lo que leí, lo que escuché en las noticias, él se presentó ante la institución pertinente de justicia de Bolivia. Sería mejor para él. Marco, nos queda poquito. Tener asilo. Nos queda poquito minuto respecto a esta alineación o no del Partido Comunista frente a la reforma de pensiones, las declaraciones de la misma ministra Janet Jara, y tú que hacías la pregunta, Nico, sobre una posible candidata presidencial. Bueno, ha tenido unas semanas intensas respecto a la reforma de pensiones y el exalcalde Daniel Jadue ha estado en una línea paralela. Pidió y dijo que deberían bajar esta propuesta de reforma. Yo creo que lo esencial es lo que definió el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile el 14 y el 15 de diciembre. Y la definición es inequívoca en el sentido de respaldar el proyecto de reforma de pensiones que el gobierno ha presentado y que ha liderado la ministra Janet Jara. La primera reforma en pensiones se presentó el 2016 en el gobierno de la presidenta Bachelet. Luego viene la reforma del presidente Piñera. Ahí era ministro, ¿no? Claro, y me tocó participar en el diseño de la reforma de pensiones del 2016. El debate se inaugura el 2014 con la Comisión Bravo, que entrega, digamos, un diagnóstico categóricamente negativo en términos de lo que hacen las AFP, que es entregar bajas pensiones pero tener grandes utilidades. Un dato realidad. Si uno revisa los datos de la Superintendencia de Pensiones de septiembre del 2024, que son los más actualizados, las mujeres, de las 7.723 mujeres que se pensionaron, la mediana, es decir, la estadística que más se repite, fueron 45.000 pesos con pensiones autofinanciadas. Y en el caso de los hombres fueron 155.000 pesos. Primero, una brecha entre hombres y mujeres gigantesca, pero en segundo lugar, en los dos casos, pensiones de miseria. De no mediar una reforma en pensiones, evidentemente que las AFP van a seguir lucrando, los pensionados van a seguir empobreciéndose y la ciudadanía va a seguir sintiéndose distanciada del sistema político. Porque lo que termina concluyendo un ciudadano de a pie es que el sistema político no es útil desde el punto de vista de sus urgencias sociales. Por eso ha sido una de las mayores dificultades de la ministra Janet Jara, pero en ese sentido uno la ve constantemente complicada con este tema y en toda su vocería, pero podría ser por parte del Partido Comunista que la posicionen o la vean más fortalecida. O sea, yo creo que al final del día el partido ha tenido una posición de apoyo irrestricto a la ministra Janet Jara y a la idea de tener una reforma en pensiones, que en mi opinión se sintetiza en 4 ideas fuerzas, que uno no puede obviar en términos de evaluación y que en mi opinión son pedagógicas. Esta reforma en pensiones y el resultado tendrá que ser evaluado de manera integral si es que logra mejorar las pensiones presentes y futuras. Ninguna reforma en pensiones va a ser valorada y va a ser legitimada si los efectos se miden a 20 años. Claro. Tiene que tener una mejora significativa en el presente. Sí. Y eso significa determinar cuál es el monto de mejora que impacte en la calidad de vida de las personas pensionadas, para bien. En segundo lugar, si crea o no crea un pilar de seguridad social.
El modelo de capitalización individual no resuelve los problemas. La ciudadanía aspira a protección del Estado, y eso es solidaridad, es reparto, y aspira a capitalización individual. Ese mix tiene que estar expresado en esta reforma en pensiones. Y eso significa solidaridad de hombres hacia mujeres, solidaridad de jóvenes hacia viejos. Entonces ahí hay que auscultar bien, evaluar bien cuáles son las características de este pilar de seguridad social. En tercer lugar, ¿cuánto regula la industria? La industria, el poder que tiene la AFP monopólico de las pensiones, es producto de que manejan una cantidad ilimitada de recursos que les permite hacer y deshacer. Sin ir más lejos, los datos de las AFP totalizan 12.000 millones en publicidad, que ha sido publicidad para defender su negocio. Sí. Que es imposible encontrar. Con Sí, mi eso sí es muy plata sí criticado. puedo hacer publicidad. Sí. Claro. ¿Y cuarto para que alcancemos Ya, antes de y- entregar el programa? Ya. Entonces, Sí. separar a la industria en términos de administración e inversión, quitarles la integración vertical, licitar el stock de los antiguos afiliados. Fíjense ustedes que una de las reformas que se hicieron permitió que los afiliados nuevos fueran licitados. Eso ha disminuido las comisiones de manera significativa, pero el stock, el 70%, no tiene licitación permanente. Por tanto, quienes cotizamos de manera antigua, pagamos mucho más por comisión que quienes cotizan, se van incorporando al sistema. Entonces, la regulación de la industria es clave. Y el cuarto tema, que es fundamental, Y final, por favor. ¿sí?, es qué posibilidades de segunda, tercera y cuarta generación de reformas abre esta reforma. Es clave que no se zanje el debate sobre el sistema de pensiones en esta reforma, sino que las reformas y las mejoras que se hagan aperturen un ciclo de reformas en el sistema de pensiones. Marco Barraza en esta mañana, acompañándonos. Los vemos también en Provócame. Muchas gracias. Vamos a estar atentos al Congreso del Y partido. vamos a estar Muchas atentos gracias. a lo que sucede en el Congreso. del Gracias, Partido Darío. Demócrata. Gracias, Fran. Gracias a todos. Las Sigan a chicas continuación súper con poderosas. Morse. Muchas Chao. gracias. Mi